experiencias, la gente le pone más cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme le cuento una experiencia que yo tuve cuando vine a los pies de Cristo. Tremendo. Fíjese, amado hermano, de que yo asistía con, se vale testimonio, ¿verdad? Con mi cuñado, el esposo de mi hermana. Íbamos a la iglesia los dos. Yo todavía no era lo que soy hoy, sino que era una persona que andaba buscando qué agarrar. Y sí, miren, ahí agarré, ¿ve? Allá está mi amada, aleluya. Pero eso fue un proceso también que el Señor, pero después se los cuento. Pero esto, hermano, que le quiero contar es de que, para no ser tan largo, la iglesia de allá tenía una plataforma como esta, así, mismitamente. Y mi cuñado, íbamos todos los días para no quedarnos en la casa, íbamos a la iglesia, porque todos los de la casa iban a la iglesia. Y nosotros, pues, para no quedarnos solos, nos íbamos también. Como dice aquel dicho, ¿no? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Verdad? Ese dicho. Entonces, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces le llegó a mi cuñado. Para no ser tan larga, mi cuñado vino, aceptó al Señor ese día, y ahí va Juan Caballo por no quedar atrás, hipócritamente. Mi cuñado vino, estaba el pastor predicando, hizo el llamado. Cuando yo lo vi, él estaba abrazando al pastor. Y yo doy la vuelta por allá así. Hipócritamente vengo y acepto al Señor. Pero imagínense, la experiencia maravillosa que tuve, que hasta estos días el Señor me la reveló, fue que después yo hice eso. Empezó, tienes que hacerlo de verdad, tienes que hacerlo de verdad, tienes que hacerlo de verdad. Tienes que hacerlo de verdad. Vine yo, llegué con el pastor, terminó el culto, comimos y todo eso. Pastor, quiero hablar con usted. Vení mañana, amén. Llegué el lunes, el pastor ocupado, y yo ahí sentado esperando. Pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles, y yo esperando al pastor. Llegó domingo. Vino un evangelista. Me acuerdo aquel versículo que dice: y los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Era el primero que estaba yo ahí. Pero la experiencia más maravillosa fue que llegó el día lunes otra vez. Y el pastor llega y me dice: papito, ¿querías hablar conmigo? No, pastor, ya lo hice, le dije. Mira esa experiencia. Ahora, en estos días, el Señor me trae a memoria eso y me dice: tu relación era conmigo, no con el hombre. Entonces, la pregunta es: ¿qué experiencia tenemos nosotros? ¿O qué experiencia nos ha dado el Señor a nosotros? Que no podemos callarlas. Amén. La experiencia de mi esposa y conmigo es otra experiencia maravillosa también, que el Señor permitió. Pero ahora, en estos días, yo no sé si usted está experimentando cosas extraordinarias en el Señor. Porque déjeme decirle que nosotros somos la iglesia de la última hora, en la cual el Señor va a mostrar cosas sobrenatural, extraordinarias. ¿Por qué? Porque aquellos que ya Él llamó, los quiere llevar a otro nivel. Amén. Y déjeme le cuento esto, amado hermano. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene? Es que decirlo de aquí para allá es fácil, porque lo hemos oído. Pero vivirlo, anhelarlo, esos son otros 20 pesos. El día de anoche tuve una experiencia sobrenatural. Puedo decirle, viví lo que es el arrebatamiento. Así mismamente. Por ejemplo, es que no puedo explicar el temor, el miedo. Y usted dirá: ¿y por qué miedo? ¿Por qué temor? Porque aquí el que ve a su anciano se quedó.
Así, déjeme le cuento el sueño. Se vale, ¿verdad? Estamos en una sala así, ¿verdad? Yo estaba parado prácticamente donde está la hermana, ¿verdad? Aquí donde están los hermanos, había un grupo de personas. Hicieron una U. Aquí estaba la ventana y aquí estaba parado un hermano de aquí de la iglesia que no está con nosotros ahorita. Entonces, esta persona hicieron una U, se paró uno aquí, se postró y empezó a adorar. Pero cuando empezó a adorar, él empezó a profetizar. Entonces yo vine de acá, quise darle la vuelta aquí para ver quién era, pero no le vi quién era. Entonces vine aquí otra vez porque estaba de espaldas y agarré aquí, le vi el rostro, pero no lo reconocí. Cuando él empezó a profetizar, yo me paré aquí, porque aquí había como una chimenea así, y empecé a profetizar yo. Y dije, escuchen sus palabras, escuchen sus palabras, escuchen sus palabras. Cuando yo dije, escuchen sus palabras la tercera vez, como que algo me teletransportó y yo estaba fuera de la casa, en la yarda de la casa. La yarda de la casa estaba así, en una bajada, en un bajo, y había una montaña. Y yo dije, ¿qué pasó? Pero antes de eso, que yo dijera eso, la gente se asomó a la ventana y dijo, un ángel, una luz. Y fue ahí donde salió todo eso. Entonces ahí fue cuando yo salí de me teletransportaron fuera de la casa. Y salí corriendo y gritando, ya vino. Ese fue el primer grito que hice a la mitad de la subida. Cuando dije, ya vine, yo ya estaba arriba de la subida. Y dije, ya vino. Cuando yo dije, ya vino la segunda vez, me desperté gritando. Mano, sin mentirle, yo no quería abrir los ojos. Mano, Cristo ya viene pronto. Y digo yo he pasado todo el día asustado. Por eso, porque lo viví en carne propia, ¿verdad? Y esas experiencias son las cuales debemos de contar. ¿Sabe por qué? Porque si yo me quedé en el sueño, eso quiere decir que algo tengo que arreglar dentro de mí. Y de igual manera cada uno de nosotros, ¿verdad? No es que esté mal, sino que hay que arreglar algo dentro de nosotros. O sea, el asunto no es solo venir a la iglesia y rumbo al cielo yo voy, no. Sino que hay que ir viendo nuestro interior. ¿Se acuerda que Apocalipsis habla de aquellos seres que tienen ojos por dentro y ojos por fuera? Mire, no hay manera que empiece, va, pero ni modo. El Señor sabe por dónde nos lleva. Mire, ¿sabe para qué es eso? Por dentro para verse su interior como ellos están. Por fuera para ver lo que está afuera, pero no para criticarlos, sino que para que sean ejemplo de uno. ¿Sí me entiende? Que si aquel se va a tirar del puente, yo no me voy a tirar del puente. O sea, para ver ¿sí me entiende lo que le estoy dando con este ejemplo? O sea, para no hacerlo. Porque hay gente, mire, hay gente que ven las cosas malas que hay en la iglesia, o que los cristianos hacen, y dicen, para ser como fulano de tal, mejor yo no voy. No, que fulano de tal, mejor tampoco ya no sigo. Sino que de eso se trata, ir cambiando. Si se nos predica que va a haber un arrebatamiento, debemos de creerlo. Amén. Y caminar sobre de ello para alcanzarlo. Porque la Biblia lo dice ahí. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, ahí habla de ello. Amén. Entonces, ya dicho y hecho, vamos a comenzar. Pero lo más increíble, amado hermano, que le quiero decir es que a raíz de este sueño, el Señor ya me había dado el tema, los versículos, todo eso que debemos de escudriñar, pero no me había dado el título, el nombre. Pero a raíz de todo eso, el Señor me dio el nombre. Amén. Preparándome para la reconciliación.
Y usted dirá, que hoy solo de la reconciliación vamos a hablar. No, amado hermano, la reconciliación se viene hablando desde antes. Simplemente que el Señor lo ha dispuesto para esta misión el día de hoy, en este año, ¿verdad? Pero, ¿por qué me puse así? Preparándome para la reconciliación. Porque esto es individual. Esto es individual. Cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante del Señor. Mi hijo no va a presentarse al Señor y decir, yo soy hermano, hijo del hermano Víctor, el que era anciano allá en la iglesia Guerreros de Jehová. Mire, aunque yo me haya portado a la altura o la estatura que el Señor quiere que dé, pero mi hijo tiene que dar su propia estatura. Cada uno de nosotros. Por eso, preparándome para la reconciliación. ¿Cuántos nos estamos preparando para ese momento? Porque cuando llegue ese momento es un tipo de reconciliación con el Señor. Aunque Él ya nos reconcilió con su sangre, ¿verdad? Pero ¿estamos haciendo efecto esa sangre en nosotros? Esa sangre que Él derramó en nosotros, ¿se estará haciendo efecto en nosotros? ¿O todavía no? ¿O necesitamos más? No perdón, sino que para eso está la Santa Cena, ¿verdad? Pero entonces mira este versículo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. ¿En dónde dan testimonio? En el cielo, ¿verdad? Porque de allá vienen ellos, en el cielo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Amén. Entonces mire, son 3 los que dan testimonio en el cielo. ¿Cómo lo hicieron en lo literal? Acá en la tierra. ¿Se acuerda cuando Jesús se bautizó? Lucha, por allá me oí. ¿Se acuerda cuando Jesús se bautizó? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor habló, derramó el Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Entonces estos 3, porque ¿cuáles fueron las palabras que el Señor dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, o el cual me complazco. O sea, lo hizo ver que el Señor venía del cielo. Y el Señor habló desde los cielos. ¿Y de dónde fue derramado el Espíritu Santo? Del cielo, ¿verdad? Entonces es por eso que estos 3 dan testimonio en el cielo. Y 3 son los que dan testimonios en la tierra. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántos tienen fe? Son poquitos los que tienen fe. Mire, ¿cuántos son discípulos? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, ¿verdad? Entonces, si usted es discípulo y no tiene fe, pídala. Y si tiene poca fe, pídala. Porque es lo que hicieron los discípulos. Señor dijo, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, aquí en la tierra, el que da testimonio es la fe. Amén. ¿Y cómo da testimonio esa fe? Aleluya. Eso no se lo reveló carne ni sangre. Por las obras. ¿Sí se acuerda de aquel versículo de Santiago 2:18? ¿Qué es lo que dice? Muéstrame tu fe sin tus obras, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si está la fe, tienen que haber obras. Obras. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque la fe nos obliga a que tengamos obras. Porque si no hacemos obras, es una fe muerta. Y eso es lo que debemos de hacer hoy. Por eso yo preguntaba, ¿cuántos han tenido experiencias sobrenaturales con el Señor? Porque eso es lo que trae la fe. Amén. ¿Sí me está entendiendo?
Entonces, pero mire lo que dice la TLA. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo bueno? A ver, ¿alguien me puede decir una obra de la fe? Tan facilita es. ¿Ah? Dar diezmos, amén. Pero hay otra que a muchos les cuesta. ¿Ah? Y es facilita. ¿Sabe cuál es? Venir a la iglesia. A muchos les cuesta venir a la iglesia. Esa es una obra de fe. ¿Sí me entienden? Venir a la iglesia. Porque aquí en la iglesia, amado hermano, mire, es donde podemos expresar nuestro amor al Señor. También es donde podemos expresar aquellas experiencias maravillosas que hemos tenido al Señor. Pero déjeme decirle, no para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino que para exaltar el nombre del Señor y por ende enseñar a otros que nos están viendo. ¿Verdad? Porque al momento de nosotros expresar eso, aquel va a decir, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ah, ¿quiere el versículo bíblico? Mical. Ella estaba viendo al rey. Y él no le preguntó, sino que le dijo, ah, qué bonito el rey. Se desnudó entre tanta gente ahí y perdió la vergüenza. ¿Cuál fue lo que le contestó David? Una experiencia. Yo no danzaba delante de los hombres, sino que danzaba delante del Dios vivo. Amén. Aquel que me escogió a mí en vez de tu padre. Se lo estoy parafraseando. Y a cada uno de nosotros nos ha escogido el Señor. ¿Por qué no contar esa experiencia aquí, entre los escogidos del Señor? Mire, a medida de que nosotros vayamos contando esa experiencia aquí dentro de los escogidos del Señor, dentro de nosotros mismos, se nos va a hacer más fácil contarlo allá afuera. Pregunto, ¿a cuántos hemos evangelizado en todo este tiempo? Digo yo, pues, pregúnteme a mí, a ninguno, hermano. Pero sí he hablado del Señor. ¿Pero por qué? Porque yo cuento mis experiencias. No es para vanagloria, pero yo lo hago. Y cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Contar esas experiencias con nuestros hechos, con nuestra fe, mostrándola por nuestras obras. Amén. El otro es la esperanza. La esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. Él es nuestra esperanza. Él da testimonio aquí en la tierra. ¿A poco usted tenía esperanza? Cada uno de nosotros sabemos de dónde salimos o de dónde nos sacó el Señor. Hasta dónde habíamos tocado. ¿Tenía o no tenía esperanza? Hay algunos hermanos que ya estaban al borde de la muerte, pero llegó Jesús, nuestra esperanza. Amén. Y el otro es el amor. El amor. Fíjese, amado hermano, de que el amor es el mayor de todos, como dice la Biblia ahí. Pero usted sabe por qué, amado hermano. Alguien que me ayude ahí a buscar aquel versículo que todos ya lo sabemos. ¿Saben cuál es? Donde habla del amor. Porque el amor es sufrido. ¿O no? El amor todo lo puede. Mire, cuando nosotros hacemos nuestra fe, nuestras obras con la fe, nuestra esperanza aumenta, pero nuestro amor crece. Y así van a venir los embates que vengan a nosotros y vamos a soportar. ¿Qué más dice? Es benigno, todo lo puede, todo lo soporta, lo vamos a soportar. Porque
Amados hermanos, ¿cuántos han perdonado las transgresiones que les han hecho? Porque de eso se trata acá. De que si nosotros no perdonamos acá, tampoco nos van a perdonar allá. Amén. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ya el amor, que es el mayor de todos, vamos a poder soportar todo. Y se nos va a hacer fácil perdonar. Pero debemos de buscar ello. Debemos de actuar por fe para que nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús, vaya creciendo. Y para que nuestro amor, que es el mayor, se vaya fortaleciendo. Pero mire qué tan lindo es el Señor. Nos lleva por otro lado, ¿verdad? Pero por eso debemos de permanecer. Así que como permanece la fe, debemos de permanecer nosotros. Pero lo que yo me quería enfocar y lo que el Señor me estaba llevando, después de esta pequeña introducción, es en el 3. En el 3. Usted sabe que hay en la Biblia hay una numerología. Que los números hablan, los números dicen, ¿verdad? Que cada un número significa cosas. Por ejemplo, 1, ¿qué significa? La unidad, ¿verdad? 5, ¿qué significa? Gracia. 6, ¿qué significa? Número de hombre. 7, ¿qué significa? Perfección, ¿verdad? Y así van los números aumentando. Pero el 3, mire lo que significa. La numerología, el 3 habla de plenitud. Plenitud. La palabra plenitud viene del griego 41:38, que significa que se es plero, que quiere decir lleno. Si se dio cuenta al principio, ¿cuántos eran? 3. El Padre, el Verbo y el Hijo. Ellos estaban llenos. En el segundo versículo estaba la fe, la esperanza y el amor. Ellos están llenos también. Y quiere que cada uno de nosotros también estemos llenos. Que lleguemos a esa plenitud. A esa plenitud. Y más adelante lo vamos a ver. Para que seamos llenos de Él, para que seamos llenos del Padre, llenos del Hijo, llenos del Espíritu Santo, para que seamos llenos de fe, llenos de esperanza y llenos de amor. Amén. Esa plenitud el Señor quiere que lleguemos. Pero la plenitud viene de una raíz primitiva que es la G41:37, que es plero, que dice que quiere decir hacer repleta, abarrotar, subir de nivel. Mira ahí, subir de nivel. Nosotros no nos podemos quedar al mismo nivel. ¿Quiere que se lo diga? Doctrinalmente. Primero, somos oyentes. Después somos creyentes. Después somos discípulos. Después somos siervos. Después somos amigos. Eso debemos de llegar. Y así como dice que debemos aumentar como la aurora hasta que el día sea perfecto. Y así debemos de ser nosotros también. Por eso no nos podemos quedar en el mismo nivel. Y con esto les digo, hermano, en todo no podemos quedarnos en nivel, tanto como de creyentes. Debemos de dar a esa altura no nos podemos quedar de oyentes. Si hay algún oyente aquí, pero no veo, ¿verdad? Pero si tal vez hay alguno, no nos podemos quedar como oyentes. Debemos de aumentar a creyentes, ¿verdad? Pero tampoco no nos podemos quedar en creyentes, sino que debemos de dar a discípulos. Porque el discípulo, amado hermano, ahí está todos los días. Por eso le decía que una de las horas que a nosotros nos cuesta, de fe que nos cuesta, es el venir a la iglesia. Porque el discípulo ahí quiere estar, oyendo siempre a que le está enseñando. Eso, a mí me gusta. Y me gustaba porque ya terminamos.
venir a la doctrina. Ah, amado hermano, eso es delicioso, exquisito. Mire, nunca se lo dije a la hermana, ¿va? Pero hoy el Señor saca toda la luz. Me daba tristeza los días que yo no podía venir, porque falté. No porque quería, sino que porque tenía que hacer eso en mi trabajo. Pero allá me ponía, a veces en la casa, a repasar. Y la hermana pues tiene la prueba, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, no nos podemos quedar, debemos de subir de nivel en todo tiempo. El nivel que trajimos hoy no lo podemos traer el sábado, tiene que ser mejor. Y así debemos de ir día tras día. No nos podemos quedar enanos, perdón que diga eso, enanos, sino que debemos de ir creciendo, creciendo, creciendo. Amén. Lo otro es proporcionar, satisfacer, ejecutar, terminar un periodo o tarea. Porque si nosotros, esa es nuestra tarea, terminar un periodo. Nosotros estamos en un periodo, que somos la iglesia de la última hora, del último tiempo. Y debemos de terminarlo. No debemos de salirnos, sino que debemos de terminarlo. Debemos de seguir ahí. Verificar, coincidir con una predicción, etcétera. Lograr. Debemos de lograr por lo cual fuimos sido llamados. Dice después, ser completo, finalizar, caducar. No debemos de tirar la toalla a medio camino. Por ejemplo, ¿quién tiene un año de haber venido a los pies de Cristo? Ni uno, wow, 5. Aleluya, más o menos. No nos podemos quedar ahí. Debemos aumentar y seguir adelante. ¿Quién tiene 10? Seguir adelante. Ah, no, es que ya tengo muchos años y ya me aburrí. Y tanto tiempo que he escuchado. 20 años, ¿quién tiene 20 años? Amén. Aleluya. Yo no lo voy a decir por ustedes, pero hay gente que tiene añales en la iglesia y se van. ¿Por qué? Porque se aburren. Pero ¿sabe por qué se aburren? Porque no se vacían. Y cuando digo no se vacían, es que no cuentan sus experiencias que el Señor les ha dado. Porque al momento de que ellos cuenten, compartan de esa experiencia maravillosa que el Señor les ha dado, el Señor les va a traer otra nueva. Y así es nuestro Dios. Porque dice la palabra que su misericordia, ¿qué? Son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Entonces debemos de lograr finalizar, caducar, llenar, completar, cumplir. Hacer completo, completamente predicar. Perfectos. Porque esa es la tarea, que seamos perfectos. Más adelante lo vamos a ver. Perfectos. Ay, hermano, ¿y por qué debemos de ser perfectos? Porque así éramos antes. Así éramos antes. Ay, ¿cómo usted sabe? La Biblia lo dice. ¿Y cómo dice la Biblia? A los que antes conoció. ¿En dónde? ¿Aquí o allá? Entonces, ¿quiénes pueden entrar al cielo? Los perfectos. Los perfectos. Amén. Entonces, debemos de llegar a ser perfectos. Entonces, mire ¿y cómo vamos a llegar a ser perfectos? El Señor lo dice en la palabra. Amén. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Con la palabra. Porque el enemigo no nos la renovó. Si nosotros estábamos antes allá, deberíamos de acordarnos. ¿Cuántos vinieron de otro país? Todo, ¿verdad? ¿Usted se acuerda lo que hacía en su país? Al menos yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo sí me acuerdo.
Pero se han ido borrando unas que otras memorias, por ejemplo, de personas. Por ejemplo, hay veces hablo con mi hermana o con personas de ahí y me dice, ¿y te acordás de fulano de tal? No, vos, le digo, no. ¿Pero por qué? Por el tiempo que tengo que estar acá se me voy borrando. Y así nos pasó en lo espiritual a nosotros. Es por eso que debemos de renovar nuestra mente, ¿verdad? Con la palabra. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tres, plenitud. El Señor quiere que disfrutemos de esta plenitud que es buena, agradable y perfecta. Pero para ello debemos de dejar, no nos debemos de amoldar a este mundo. Como dice ahí, que no nos amoldemos a este mundo. No se amolden, dice, amoldar. La palabra amoldar quiere decir hacer que una persona o una cosa adquiera determinada característica. Educar o formar. Esa es la palabra dice amoldear. El mundo nos quiere amoldear porque no nos quiere dejar. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un príncipe, que ese príncipe fue destronado de allá por su rebeldía. Y él quiere hacernos rebeldes. Él nos quiere amoldear a él. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros, no me diga amén solo por decir amén, dígame, hermano, no entiendo. Repítalo otra vez. Mire, la palabra dice el Señor que una vez estaban los discípulos, ¿verdad? Con Jesús. Y el Señor Jesús dijo, vámonos, porque ahí viene el príncipe de este mundo que no tiene nada, que no tiene parte conmigo. ¿De quién está hablando ese príncipe? De Satanás. ¿En dónde estaba Satanás? En el cielo. ¿Cómo se llamaba ese entonces? Luzbel. Y fue destronado por su rebeldía, ¿verdad? Y, ya me metí a doctrina, fíjense. ¡Aleluya! Eso es lindo. Y nosotros estábamos allá también, en forma de espíritu. Pongan mucha atención. Pero de esos espíritus hubieron tres, ¿cómo se dice, hermana? Tres grupos. Estaba aquellos porque estaban en la escuela del Padre, aquellos que oyeron al Padre y obedecieron, vinieron acá. Aquellos que oyeron al Padre y no obedecieron, vinieron acá. Y están los tentativos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que vinieron, pero aquí aquellos que de una vez desobedecieron a la palabra del Señor, ya tienen su paga. Aquellos que obedecimos, aquellos espíritus que oyeron al Señor allá en la escuela del Padre y vinieron a esta tierra, estamos acá. Pero están aquellos tentativos. Aquellos tentativos son aquellos que escucharon y dijeron, ni sí ni no allá, sino que lo van a hacer acá. Van a optar si sí o no, van a regresar allá. ¿Sí me entendió? Amén. Ok, pues no quiero que después diga, pastor, mira, el hermano habló una tontera que no, porque no es tontera, ¿verdad? Sino que es la verdad. Entonces, el enemigo nos quiere moldear a este mundo, porque él no lo puede hacer literalmente. Él no puede venir y mira, te voy a moldear acá, a mí, no. Sino que lo va haciendo con costumbres, lo va haciendo con características, lo va haciendo con la educación. Mire, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Amén. ¿Qué es lo que están enseñando en la escuela? Nosotros los padres, y esto me lo digo a mí mismo, tenemos de poner atención qué es lo que están enseñándole a nuestros hijos. Pregúntale cómo te fue, qué enseñaste, qué aprendiste. Porque nuestros hijos también tienen que enseñar en la escuela. ¿Qué tienen que enseñar? El amor de Cristo. Aunque yo sé que parece que no dejan hablar en la escuela, ¿verdad? ¿O sí? Pero con sus hechos, no siguiendo la corriente de este mundo, no moldeándose a este mundo. Amén.
Entonces, amoldar, dice, ajustar a una persona, dice, ajustar una persona su conducta a la de otra. Imagínense. Moldear es característica, educar y formar. Amoldar es ajustar a una persona su conducta a la de otra. Hello. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Nosotros no podemos seguir lo que otro hace. Nosotros ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros ya somos apartados y más adelante lo vamos a ver. Si en realidad nosotros queremos disfrutar de esa plenitud que el Señor tiene para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, no nos podemos amoldar a nadie. Los jóvenes son presa fácil. A ver cuántos jóvenes hay aquí. Gracias a Dios yo ya pasé por ahí, va. Pero mire, jóvenes, les voy a dar un consejo bíblico. Creo que está, si me lo busca hermana Yoli, creo que está en Lamentaciones para corroborar y yo estar exacto. Dice, bueno le es al hombre desde su juventud ponerse el yugo. ¿De quién? De Dios. Al joven. Al joven. Porque mire, dice la palabra, instruye al niño cuando sea pequeño en el camino, para que cuando sea grande no se aparte. Pero ¿y de joven? ¿Y de joven? Es que ahí, hermana, por favor. Sí, es Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Porque mire, porque nosotros instruimos al niño, pero ya cuando sea joven ellos toman la decisión. Es por eso que es bueno al joven que desde su juventud, al hombre desde su juventud, se ponga el yugo del Señor. Ellos, o sea, nosotros, y digo nosotros, todos nosotros, porque aquí todos tenemos niños. Ah, no, hermano, yo no soy papá. Están mis hijos que son niños, pero están cerca suyos. Cada uno de nosotros debemos de enseñarle a estos pequeños a cómo guiarse dentro del Señor, cómo acercarse al Señor. No debemos de impedírselos, porque eso es lo que dijo el Señor: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos el reino, es el reino, es el reino. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros, si actuamos delante de ellos mal, ellos van a ir. Y es por eso que debemos acercarlos a Él, para que cuando sean jóvenes ellos opten. Ah, yo fui como el hermano Luisito, yo vi al hermano Luisito que le ha servido, así quiero ser. Así quiero ser. Así. Mire, hay veces que ve que mis hijos están de blanco y negro también, pero hay veces que se pone una corbata roja y me paran, mira papi, igual que tú. Ahí está mi esposa, no miento, pregúntele. Pero esa es la manera que debemos de enseñarle, obrar bien delante del Señor. Amén. Para que ellos no se amolden o no se dejen amoldar a este mundo y ellos puedan disfrutar de esa plenitud que Dios quiere. Porque esa plenitud nos va a llevar a la reconciliación. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces mire, es por eso que allá en 1 Corintios dijo, está otra vez 3, dijo Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos de ayudar a estos jóvenes y a todo mundo, tanto jóvenes, niños, ancianos, a hacer que lleguen a imitar a Cristo. Porque si nosotros nos paramos y empezamos a imitar a Cristo, ellos también lo van a hacer. Porque mire, cuando el Señor empieza a derramar en alguien bendiciones sobrenaturales,
y la persona no se ufana, sino que se hace más humilde, el Señor le va a dar más y la gente va a querer. Yo también quiero de eso. ¿Sí me entiende? Pero lo miro muy callado hoy, hermano. ¿Será que porque extraña al pastor o soy yo? Papito, dame la unción. Aleluya. Es por eso que debemos de imitar. Por eso dice aquí en Hebreos: acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Imitad. Es por eso, mi amado hermano, me voy a poner yo como guía, porque déjenme decir, creo que soy para muchos, ¿verdad? Yo debo de actuar bien, pero sobre todo que se haga rema vida en mí este versículo: la fe, la esperanza y el amor. ¿Para qué? Cada aquellos que primeramente siguen a mi pastor y luego siguen a mí, me imiten por la fe. No me estoy ufanando, pero así tengo que ser. Y cada uno de ustedes también, aquellos que ya tenemos 5 años, aquellos que ya tenemos 10, es más, aquellos que ya tenemos 1 año en adelante, ya hemos tenido un recorrido con el Señor. ¿Sí me entiende? Porque ya hemos tenido alguna experiencia. Y la experiencia más maravillosa es que nos hemos encontrado con Cristo. Cuando Él nos hizo ver el pecado que teníamos de nosotros y que Él era el único que nos podía limpiar. Y nos puede limpiar. Amén. Así que dele una ofrenda de palmas al Señor y sigamos acá. Así que, amados hermanos, no nos amoldemos a este mundo. Más bien, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es cambiando nuestros pensamientos. Los pensamientos que el mundo incrustó en nosotros, cambiarlos por los pensamientos del Señor que están en su palabra. Amén. Mire no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior, ya no la mente, su interior. De tal manera que sepan apreciar. Hermano, hombre. Sepamos apreciar el interior. Porque mire, si nos basamos a los criterios, cada uno de nosotros tenemos criterios. Y si nos empezamos a preguntar, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? No vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, el criterio mejor está en la palabra del Señor. Mire lo que dice criterio: norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento. Por eso diles a la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Entonces, no nos debemos amoldear a los criterios de este mundo. Que yo creo, que aquí, que allá. No, vayamos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo creo que como ya pasó, yo creo que no le va a doler a nadie, ¿verdad? Yo creo que la Navidad no es mala. Mano, esa es una puerta dimensional que se lo abre, voy a decir, a espectros, se lo abre a espíritus inmundos y a demonios. ¿Verdad? Así en 2, 3 palabras se lo va a decir. Y después, si quiere, me cita a su casa para que comamos pan con café, para que le explique bien por qué. ¿Usted ha oído de Nimrod? Ok. ¿Quién fue Nimrod? La Biblia dice que fue un cazador. Pero Nimrod mató a su papá y se casó con su mamá.
Y de ese incesto nació uno que se llamó Tamuz, a cual se celebra en esa fecha. Amén. Entonces, no nos pasemos a criterio, pasémonos a la palabra, porque el mundo no nos quiere dejar ir. Amén. Y lo que el Señor quiere es que disfrutemos de esta plenitud que es buena, grato y perfecto. Amén. Sigo a la carga. Dice, no vivan según el modelo. ¿Sí ven? El modelo de este mundo. Es el mismo versículo con diferentes, bendito Dios por las diferentes versiones. El modelo, porque las versiones nos ayudan a entender la palabra, amado hermano. Amén. Porque lo que usted no entiende en una se puede ir a la otra y así se va complementando, ¿verdad? Dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Porque solo Dios, amado hermano. No, yo voy a cambiar. ¿Se acuerda que un hermanito le dijo de un testimonio acerca de cómo él se vino a los caminos de Dios hace rato? Que él quería hacerla por sus propias fuerzas, pero el Señor le descubrió que que era un trato entre él, porque el Señor lo hizo. Yo vine a los pies de Cristo porque sí. Ahí no ha cambiado Dios. Perdón que le diga, todavía es mundano. Porque el que es del Señor, o aquel que ya el Señor lo ha limpiado, expresa lo que el Señor hizo. ¿Y cómo lo hace? Con alegría, con regocijo, con reverencia, dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Entonces mire, cuando el Señor nos transforma, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, dice esta versión. Hay personas que entienden, pero no aceptan. Y esto es de entender y aceptar. Amén. Para poder disfrutar de esta plenitud que el Señor tiene. Entonces, no nos amoldemos. Dice, la palabra modelo es ejemplar, que por su perfección se debe seguir o imitar. Eso es lo que es la palabra modelo, según el diccionario. Ejemplar que por su perfección se debe seguir o imitar. ¿A quién debemos de seguir? ¿Quién es perfecto? Cristo. Él es el único modelo que debemos de seguir. Amén. Fíjese, dice allá, ¿usted ha escuchado de los 5 ministerios? Amén. Bueno, ¿cuál es la función de los 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. ¿Usted es santo? ¿Es perfecto? Entonces, amado hermano, ¿qué dice ahí? Mejor dejen que Dios, ¿a través de quién? De los 5 ministerios. Y ahí podemos entender y comprender. Y si que entendemos eso y comprendemos eso, que a través de estos hombres de Dios vamos a ser perfeccionados, vamos a disfrutar de esa plenitud que el Señor tiene para nosotros, que es buena, aquí dice, mire, aquí ya cambió un poquito la cuestión. Dice que es bueno, perfecto y agradable. ¿Pero por qué? Porque ya hemos entendido que ha sido Dios a través de esos 5 ministerios que nos está cambiando. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que corresponde de nosotros aquí es ser santos. Y al ser santos involucra la humildad, o involucra la sujeción, involucra la obediencia. ¿O no fue Jesús así? Él fue sujeto.
Sí, a Dios, a sus padres terrenales también. Creo que lo dice Hebreos y también creo que lo dice Mateo. Sí, hermana, ¿me busca ese versículo? Creo que está en Hebreos. Pero en Mateo, se lo voy a parafrasear y después lo busca en su casa, fue cuando Jesús se les perdió en el templo y ellos lo fueron a buscar. Voy a hacer un paréntesis ahí que me arde la boca por decirlo. Mire, usted sabe que hay personas que dejan a Jesús, vienen a la iglesia y dejan a Jesús en la iglesia. ¿Usted sabe cuáles son esas personas? Son aquellos que al salir de la puerta empiezan a pelear. Dejaron a Jesús acá en la puerta, aquí en la iglesia. ¿Sí me entienden? Sí, en realidad, paréntesis, si en realidad nosotros venimos, a la iglesia debemos salir transformados, hermano. Porque es todos los días. Así que, amados hermanos, a llevarnos a Jesús para la casa. Pero bueno, sigamos con el relato. Entonces, cuando lo fueron a buscar, Jesús le dijo: ¿para qué me buscan? Se lo estoy parafraseando. Si en la casa de mi Padre me conviene estar. Me conviene estar. Y dice ahí más abajo que Jesús se sujetó a sus padres. Ahí lo vale. Entonces, Jesús era santo, entonces era sujeto. Jesús era santo, era humilde. Jesús era santo, era obediente. Y la lista es grande, amado hermano. Amén. Y Jesús dice, la Biblia, que Él crecía en sabiduría, en gracia, y creo que también dice que en conocimiento, pero son diferentes versículos. Creo que uno es en Mateo y el otro es en Marcos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Él fue obediente, Él fue santo, y eso es lo que el Señor quiere acá. Entonces, amado hermano, no busquemos, no agarremos este modelo de este mundo, sino que dejémonos transformar por el Señor. Amén. Para que seamos perfectos. Porque aquí, man, nada es perfecto. Aquí no hay perfección. Usted ve las casas bonitas porque el Señor le ha dado la inteligencia al hombre. Usted ve carros porque el Señor le ha dado inteligencia. Y así. Pero el único perfecto es Jesús. Y a Él hay que decidir. Pero usted dirá, pero si a Job lo llamaron también perfecto, hermano. Dios lo llamó, perdón. Dios lo veía así y así nos ve a nosotros también. Lo que fue Job es temeroso y apartado del mal. Y es lo que debemos de ser nosotros. Amén. Hermana, ¿todavía no lo tiene? ¿No? Bueno, después ahí lo busca en la casa y me lo da el sábado. Amén. Sigamos acá. Porque el tiempo avanza, amados hermanos. Y quiero estar en el tiempo porque eso es lo que están enseñando, nos están enseñando en el retiro, porque yo también estoy allá, conectado, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes me da 5 minutos, cada uno. Amén, sigamos acá. Mire no se amolden a la conducta, también hay una conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes, hermanos. Nosotros ya no somos los mismos, somos diferentes. Fíjese que, y la gente lo sabe, la gente lo ve. Lo único que debemos, como dice aquel versículo, ¿verdad? Que nuestra conducta sea casta y respetuosa. Creo que está en Primera de Pedro, capítulo 3:2. Entonces, mire, el día domingo fuimos con el hermano Ever a comprar comida, después de que nos fuimos acá. Y íbamos así bien pipiris nice como venimos, ¿no? Con saco, con corbata y todo eso. Y entraron otras personas que a leguas pues son de otra iglesia, porque iban vestidos igual que nosotros. Entonces nosotros nos paramos aquí y ellos se sentaron. Ellos se sentaron, yo salí a llamar a mi esposa porque parece que se iba a tardar la comida. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a comer acá porque se va a tardar. Ok, ahí dijo mi esposa, ella pagó el carro y yo me entré. Entonces la muchacha que despacha dijo,
ustedes vienen juntos. O sea, se refirió a las personas que se sentaron, al hermano Ever y a mí. Ve cómo nos distinguimos. Ve cómo nos distinguimos. Entonces nosotros somos diferentes, como dice acá, personas diferentes. Debemos de llegar a ser, no nos debemos de regir a la conducta de este mundo. Sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Conducta, dice que es manera con que las personas se comportan en su vida y acción. Comportamiento, costumbre, pauta, porte, proceder. Mire, en la Biblia hay un apóstol que se quiso infiltrar entre la gente. ¿Quién fue ese apóstol? Hoy nadie habla de Biblia. Pedro, cuando agarraron al Señor Jesús y lo tenían ahí ya ante el concilio, y él quiso inmiscuirse entre la gente y le dijo: ¿tú eres uno de ellos también? No, yo no. Sí, mira, si estás vestido igualito a ellos, ve, de rojo, blanco y negro. Aleluya. No, yo no, que no sé qué. Y se fue por allá a hacerse loco. Y después viene otro: pero si tú eres igualito que ellos. No, yo no. Pero mira, si hablas igual. Manos, mire, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nos transforma a todos. Eso sí nos dejamos. Porque mire, hay una gran diferencia entre Jesús y el diablo. Muchísimo, híjole. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es caballeroso. Él toca. Y si uno le abre, Él entra. Y si uno no le abre, se da la vuelta y se va. En cambio que el diablo no, él abusa. Él, aunque sea por la cerradura de donde se mete la llave, ahí se mete. Con un hoyito que él habla, él se mete y ya se destroza a la gente. Mire, es triste ver un impío. ¿Por qué? ¿Qué es un impío? Un conocedor, uno que antes estuvo con nosotros. Es triste verlo de la manera como está, pero lo más triste es de la manera como se dirige, queriendo disfrazarse dentro de la gente donde él ya no. Porque ¿sabe por qué? Porque él ya fue comprado con la sangre de Cristo, ya fue rociado. Pero si él no reconoce eso, su fin va a ser mal. Hay unos, amado hermano, que antes usted lo oía cantar, los oía hablar, ¿cómo le dice? Con voz angelical. Y yo he oído unos, hermano, que me quedo asustado, ¿verdad? Pero es porque se han moldeado la conducta de este mundo. No pudieron discernir que eran personas diferentes. Y cada uno de nosotros debemos de hacerlo así. Que somos personas diferentes. Miren, me faltan 5 minutos. Yo no sé por qué dijimos así cada los predicadores. Deberíamos de quitarnos esa maña, fíjese. ¿Verdad? A veces nosotros le metemos cizañas a la gente. ¿Verdad? Porque, ay, que apure, ya van 5 minutos. No, nosotros debemos, cada uno de nosotros, anhelar cuando se nos predica. Que prediquen 2, 3 horas, 4. Cierto, debemos de ir a descansar, ¿verdad? Pero en realidad, es que la palabra del Señor, hermano, es exquisita. ¿Por qué decía David que es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ellos? Porque en la casa se puede inquirir, preguntar.
Saben que yo creo que voy a hablar con el pastor y decirle que dé 1 hora de enseñanza y las otras 2 horas o 3 horas de puras preguntas. Ay, sí, fanático, aleluya. No, ¿sabe que no? No soy eso. El Señor ya me ha transformado. Soy una persona diferente. Amén. Así que, porque nos debemos de empapar de ese conocimiento que un día tuvimos. Es por eso que debemos de venir. Porque si no, no vamos a disfrutar de esa plenitud que el Señor. Porque si no, siempre vamos a seguir haciendo el mal. O lo malo, no el mal, lo malo. Delante del Señor. Pero a medida de que nosotros vamos aprendiendo acerca de la palabra o acerca del Señor, ¿sabe qué? Mejor de una vez. Va a ver, se lo voy a decir. Ese no, ese tampoco este. Ahí está. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo le vamos a agradar? Si nadie nos enseña. ¿Cómo fue que dijo el etíope? ¿Entiende lo que lee? Le dijo, ¿quién fue? Felipe. ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Aquí se nos explica. Palabra por palabra, versículo por versículo. ¿Y cuál fue el resultado? Dando fruto en toda buena obra. ¿Cuál fue el fruto que dio el etíope? Miren, me pusieron agua así, va. ¿Cuál fue el fruto que dio el etíope? Se bautizó. Y él no anduvo buscando la mejor piscina. Él no anduvo buscando el mejor río. Se lo voy a dejar a su criterio. Pero le dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Pero por qué? Porque le explicaron las escrituras. Y de esa manera nosotros debemos de venir. Hoy voy a ir a que me expliquen. No sé qué es lo que el Señor trae, pero voy a que me expliquen. Porque de esa manera vamos a ir agradando al Señor y vamos a dar fruto. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que al Señor le agrada. Al Señor le agrada de que estemos aquí. Y al Señor quiere que nosotros estemos aquí. Amén. Porque es aquí donde crecemos en el conocimiento. En el conocimiento. Pregunta, ¿en dónde aprendió Samuel? ¿A dónde lo pusieron? ¿En dónde lo dejaron? Y fue a ser un tremendo profeta. Fíjense bien, ustedes, cada uno de nosotros ya sabemos la historia de él. Pero la mamá no podía quedar embarazada. Y ella se postró al altar. Mire, amados hermanos, padres que tienen hijos, les doy un consejo. Venga y amarre a su hijo al altar. Y si aún no tiene, desde ya hágalo porque ella no lo tenía. Y ahí está. Pero volviendo otra vez, Señor, dame la unción. ¿En dónde aprendió? En el templo. En el templo. Porque al Señor le agradaba ahí. Es más, ahí el Señor le habló. ¿O no le habló? Le habló ahí. Samuel. Imagínense. Y él no entendió la primera vez. Y fue con Elí. Imagínense cómo llegó humilde, santo. ¿Me llamabas? Yo no. Yo no. Vete a acostar. Una patada creo que le dio. De ahí otra vez. Así como cuando usted manda a sus hijos a acostarse, que no quieren acostarse, o solo yo lo hago. Ay, Señor. Y fue otra vez.
Entonces a la segunda vez que él fue, el sacerdote comprendió. ¿Qué hizo el sacerdote? Le explicó qué es lo que tenía que hacer. Así es acá con nosotros. Nos explican qué tenemos que hacer. Es por eso que debemos. No debemos de hacer como aquellos que tienen por costumbre, porque es una costumbre. A los 20, ¿cuántos años era, mi amor? Cuando 22, ¿verdad? Llegué a la iglesia. De 22 para atrás yo no iba a la iglesia. Y era una costumbre que tenía de no ir a la iglesia. A la iglesia católica fui una, dos, que tres para buscar muchachas. ¿En serio? Pero nada de que iba a ser monaguillo, colibrí o qué es lo que se dice ahí, hermano Melvin, o San Cristán, mucho menos padre. A buscar muchachas iba, de vez en cuando, ¿verdad? Pero míreme ahora, ¿cuál es mi costumbre? Mire, yo me desespero por llegar temprano a la iglesia. Me desespero. Hay veces que son de las 3 de la tarde y le llamo a mi esposa, mira que a las 4 me voy. Ella es testigo. ¿Pero por qué? Porque mi costumbre es esa. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me va a llevar a una experiencia diferente a la que viví el domingo. Pero sobre todo me va a dar, me va a enseñar, me va a adiestrar, me va a guiar a través de su palabra. Amén. Y es una bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero todavía se acuerda del sueño que yo le di. Mire, amado hermano, este versículo me pareció, después que el Señor me dio el nombre del tema. Y ahí me hicieron falta un montón de versículos, cómo nosotros podemos, ¿verdad? Gozar de esa plenitud, pero ya lo leímos más o menos. Pero mira este versículo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿En dónde lo vamos a hacer? Aquí y allá afuera. Esa plenitud que el Señor nos está dando. Porque nosotros somos sacrificios vivos. ¿O está muerto usted? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O por nuestros delitos y pecados. Hay una versión que dice sí. Ahora estamos vivos por el sacrificio en la cruz. Y ese sacrificio en la cruz nos vino a ser santos. Y debemos de agradarle a Dios para poder reconciliarnos con Él y nos lleve a su plenitud. Si los hermanos de la alabanza pueden pasar y ayudarme a ministrar a la grey del Señor en esta noche. Pero fíjese, cuando nosotros hacemos todo eso, no nos importa nada. Cuando el Señor hace esa transformación en nosotros, no nos importa nada. Y lo único que vamos a querer es reconciliarnos con el Señor. Porque todavía hay muchas áreas en nosotros que debemos de reconciliarlas. Al principio, cuando se dio la proclama, mucha gente decía, ¿y cómo es eso de la reconciliación? ¿Me voy a reconciliar con mi hermano? ¿Me voy a reconciliar? Y empezaron las preguntas. Pero también hay muchas áreas de las cuales debemos de reconciliarnos con el Señor. Lo que hablábamos de eso, la manera de vivir, la manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar.
Cada una de estas áreas nosotros debemos de reconciliarlas con el Señor. Pero también hay otras áreas, como el servicio al Señor, como el esfuerzo, pero lo más importante, el amor. Pero tiene que haber un cambio extraordinario en nosotros, que solo el Señor lo hace. Amén. Pónganse de pie, amada iglesia del Señor. Y ahí donde usted está, dígale gracias al Señor, porque en verdad Él nos ha llamado en este tiempo y nos ha dado ese privilegio hermoso de que estemos hoy aquí. Y nos está enseñando, nos está adiestrando, nos está guiando hacia aquella plenitud que Él tiene para nosotros, hacia aquella llenura que Él tiene para nosotros. Así que, amado hermano, ahí con tus ojitos cerrados y dile: papito lindo, transfórmame, cámbiame, renuévame, hazme una persona diferente, hazme una persona de la cual yo pueda brillar entre medio de tantas tinieblas. Hazme, Señor amado, mostrarle al mundo que solo tú tienes la salvación, que solo en ti, Señor, hay paz, hay gozo, hay amor. Ahí con tus ojitos cerrados, dile con tus propias palabras lo agradecido que tú estás, y el anhelo y el deseo que tú tienes por hacer su voluntad y para disfrutar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.